Hola, muchas gracias por el interés que tienen en participar de nuestros conversatorios organizados por la carrera de Biología Marina de la Universidad Andrés Bello. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la restauración de los ambientes marinos. Para ello, vamos a contar con la exposición de un destacado ficólogo a nivel nacional que le voy a pedir que se presente personalmente. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cristian Bulboa, yo soy biólogo marino, soy académico de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello. Hice pues, trabajo con ficología, con algas, siempre me ha interesado ese tema desde varios puntos de vista, tanto de la biología, la reproducción y en especial el desarrollo de tecnologías para su producción. Eso es más o menos lo que yo hago. Muchas gracias, Cristian. En este sentido, cuéntanos, ¿por qué es necesario hacer repoblamiento o restauración de ambientes marinos? Bueno, ese es un tema muy interesante, que está bien presente hoy en día acá en Chile, se está hablando mucho de eso. Y hay apoyos institucionales, apoyos del gobierno, las autoridades están interesadas en ese tema, están apoyando actividades de ese tipo para poder tomar cuenta de algunos lugares o algunos sectores y algunos recursos que se encuentran, en algunas ocasiones se encuentran dañados o están muy perturbados, principalmente por acción humana, debido a los problemas pueden ser de contaminación del océano. Ahí estoy hablando de contaminación por metales, estamos hablando de contaminación por descargas, ¿no? De algunos elementos que dificultan la vida de los organismos en el mar. También se debe también a sobreexplotación, en algunos casos donde, producto de la importancia económica de algunos recursos, se hace una explotación que muchas veces no es muy sustentable, muchas veces está regulada, pero en muchas ocasiones también la fiscalización no alcanza a llegar a todos lados y se producen ciertos desequilibrios sobre explotando algunos recursos. Conocemos muchos casos en peces, por ejemplo, de las pesquerías, pero también hay otros recursos como invertebrados, como algas que también están siendo sobreexplotados producto del interés económico y que muchas veces su recuperación natural bajo una estrategia de explotación es muy difícil o en periodos de tiempo muy largos. Entonces, ahí uno tendría que hacer algún tipo de intervención que ayude a través de tecnologías o a través de medidas de manejo, de conservación para ayudar a recuperar estas poblaciones y estas comunidades, ¿no? En general. Casos hay varios, hay sectores que hemos visto, por ejemplo, en la zona central de Puchuncaví, ¿cierto? Quintero, que hay problemas de contaminación en el mar, y hay otros lugares que son mucho menos conocidos o no aparecen en la prensa, ¿no? Pero que sabemos que hay ciertos problemas de mantención de esas poblaciones y hay que hacer algunas acciones que nos ayuden a recuperar esos recursos para poder explotarlos o para poder simplemente evitar que se extingan en algunos casos. Oye, qué interesante. Y en este sentido, ¿cuáles son las tecnologías que se ocupan para este tipo de actividades? Mira, ahí hay varias cosas que se están haciendo. Hay muchos países que ya partieron hace mucho antes que nosotros con este tipo de actividades, pero aquí hay varias formas que uno podría hacer estas acciones de repoblamiento y también de restauración de algunos ecosistemas. Eh, Principalmente yo diría que hoy en día hay tres estrategias que son, o herramientas que son las más comunes. Una es el manejo, ¿no? El manejar, cuidar una zona a través de decretar una zona de cuidado, por ejemplo, a través de decretarle una zona de un parque o una reserva o un santuario, darle una calificación que evite que se siga deteriorando y protegerla de la explotación, por ejemplo. Eso es más del punto de vista de la organización de la sociedad civil y de las autoridades. Pero hay otras alternativas que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías, en especial en el ámbito de la acuicultura, es la producción de semillas, ¿ya? La producción de reclutas, de individuos que puedan ser colocados en esas localidades donde se ha producido este desequilibrio, donde hay una disminución
evolución de la población y nosotros queremos volver un poco a una condición más normal. Y ahí hay hartos casos. En Chile se han hecho experiencias con peces, por ejemplo, lenguados, yo he conocido, se han hecho con machas, se ha hecho con el erizo rojo, se hace mucho. También en distintos lugares, en los Vilos, en la zona norte, en el sur, también realizado este tipo de actividades. Y también con algas, también se hacen en definitiva lo que se hace en laboratorios, en tierra, se originan pequeños individuos de estas especies y después son colocados en estas poblaciones naturales, restaurando un poco el número, tratando de llegar a un equilibrio en el número que tiene que haber de individuos dentro de una población. Muchas de estas actividades se hacen amparadas bajo, evidentemente todas tienen que estar amparadas bajo la ley, bajo la reglamentación vigente, pero apoyadas por la autoridad pesquera porque están interesadas en que no se agoten los recursos y que podamos seguir haciendo una explotación sustentable. Y en ese sentido, la acuacultura tiene una tarea importantísima en llegar a tener tecnologías que sean suficientemente conocidas y seguras para producir organismos, generar número de organismos y poder llevarlos a las áreas que están queriendo ser repobladas o que se quiere hacer restauración. Entonces ahí hay una cosa concreta. Y el último punto tiene que ver que yo he visto que también ha ido sonando harto y se están haciendo en algunos lugares. Hay una experiencia en el norte, hicieron otra en el sur. En el norte es cerca de Pisagua, y se acaban de hacer unas aquí en la zona central, que tienen que ver con la instalación de arrecifes artificiales. También se están haciendo. Muchas veces se están haciendo con fines más productivos que con fines de recuperación de algunos ambientes, pero también aportan, ¿ya? También aportan en la medida que son exitosos, aportan. Y ahí, arrecifes artificiales significa que son estructuras que se construyen y que son colocadas bajo el agua en ciertos lugares donde son estructuras que atraen organismos. Entonces, van a llegar productores primarios, van a llegar invertebrados, herbívoros, peces. Entonces, se genera un ambiente donde se van acumulando estos organismos más de forma natural. Ahí no estamos colocando individuos en el agua, lo que estamos colocando son estructuras que congregan individuos, es como una casa, ¿no? Y llegan estos especies, llegan y habitan esta zona. Son muy interesantes, por ejemplo, de fines educativos, porque, por ejemplo, en esos lugares donde se están haciendo los arrecifes artificiales, son lugares donde se puede hacer, por ejemplo, buceo. Se puede hacer un museo y se puede educar a las personas y mostrar realmente cómo funciona el ecosistema, dónde están los productores primarios, herbívoros, carnívoros, qué sé yo, y que a través de estas acciones se puede ir haciendo un repoblamiento o una mantención de aquellos lugares donde muchas veces se ha perdido un poco la estructura de la población y de las comunidades que estaba de forma más prístina, que ya prácticamente no quedan muchos lugares prístinos, por lo menos en la costa centro-norte de Chile, en la Patagonia quizás, pero la costa centro-norte, estas actividades están siendo empujadas por la autoridad porque son interesantes para mantenerlo en Interesante, porque eso en el fondo permite restaurar, en cierta manera, el ecosistema, restaurar de repente los balances. Y en ese sentido, ¿cómo tú puedes determinar si esto es exitoso o no? Ahí hay varias cosas. Yo creo que ahí hay harta investigación que hacer. Los biólogos marinos, las biólogas marinas tienen harto trabajo, ¿ah? Porque una cosa es hacer un sistema de arrecife o colocar individuos en el mar, pero otra cosa es poder evaluar realmente si esas intervenciones fueron efectivas, ¿no? Si es que realmente esos individuos que nosotros colocamos en el agua sobrevivieron, crecieron, se reproducen, dejan descendencia, etc. Ahí hay harto que hacer. Y ahí tenemos que ser súper cuidadosos en poder generar algunos indicadores desde el punto de vista de la biología marina, que sean indicadores de las poblaciones, de las comunidades, que nos ayuden a nosotros a entender de que efectivamente se hizo bien o no esto. ¿Y por qué digo esto? Porque, como te decía, se están empujando estas actividades, y hasta ahora vamos muy exitosos en las tecnologías de producción, en laboratorios en tierra, después de cómo se hacen esta intervención en el mar, pero yo creo que estamos un poquito deficientes en cómo vamos a medir si tuvimos o no tuvimos éxito.
¿Ya? Y eso ya se está viendo y hay cierta preocupación de parte de justamente quienes están desarrollando esto, de cómo nos organizamos para poder medir si es que resultó o no. Yo creo que, como te decía, hay varias maneras. Yo creo que una manera súper interesante y súper eficiente de poder medir es saber si ese individuo que tú pusiste en el agua creció, se desarrolló y deja descendencia. Yo creo que ahí se completa el ciclo, ¿no? En palabras muy sencillas, se completa el ciclo y podríamos decir que la acción de repoblamiento o de restauración es exitosa, ¿no? Ahora, repoblamiento está pensado principalmente con fines más productivos de aumentar el número de ciertos individuos para poder tener un manejo de esa biomasa o el número de individuos para poder comercializarlo, por ejemplo, los erizos, los locos, algunas algas. Ahora, restauración es un proceso en plazos más largos, porque debería haber una intervención colocando nuevos individuos y después dejar eso tranquilo a que se recupere solo, que tenga un tiempo de recuperación más, probablemente va a ser más largo y no con fines productivos, ¿no? La idea de colocarlos para después sacarlos, ¿no? Sino que con la finalidad de que ese ambiente que probablemente era muy diverso, perdió esa diversidad producto de algún problema, como por ejemplo te comentaba la contaminación, o el mismo cambio climático, o acciones propias que nosotros realizamos como la sobreexplotación de estos recursos. Claro. Bueno, otra pregunta que sería muy interesante y quizás sería para otro conversatorio es cómo financiamos eso. Pero no nos vamos a meter en Ah, ese punto ahora. Oye, Cristian, no puedo dejar de preguntarte, porque tú eres biólogo marino. ¿Qué te sí. motivó a ti ser biólogo marino? Bueno, y yo soy biólogo marino, yo soy nacido, criado, estudiado, todo en Coquimbo. Entonces, Coquimbo, tenemos agua por todos lados, entonces mi relación siempre fue con el mar. Mi familia siempre también relacionada al mar, en el consumo de productos del mar, buenos para el pescado, ¿no? Y, y yo siempre tuve esa conexión de mirar el agua, ¿no? Mirar el mar, me llamaba mucho la atención, era lo que tenía, yo vivía ahí en el sector de la Herradura, entonces siempre tenía el agua bueno, al frente. Entonces, de chico mira, yo siempre miraba, me llamaban la atención varias cosas, no solamente tenía una pregunta que me llamó la atención, pero me llamaba mucho la conducta de los pájaros, que muchos pájaros se posan sobre el agua y empiezan a aletear, a hacer cosas. Y yo decía, estaba chico, me acuerdo, decía, ¿por qué estos pájaros harán eso? Esa era una cosa que me llamaba la atención. Lo otro eran las olas, cómo se formaban las olas, qué sé yo, cómo hacían esto, como el movimiento, ¿por qué? Estoy hablando de chico. Ahí tenía siempre la inquietud por el mar. Ahora, lo de la biología marina se dio porque afortunadamente estaba la carrera ahí y entré sin saber muy bien, en ese tiempo no tenía tanta información, ¿no? Yo sabía que me gustaba la biología, pero entré sin saber así con detalle, exactamente el detalle con qué es lo que me iba a encontrar. Sabía que iba a estudiar la naturaleza, las cosas marinas, que era lo que me interesaba. Pero una vez dentro, cuando ya me di cuenta que pude aprender sobre organismos, sobre tanto plantas como animales que muy poca gente conoce, eso me hizo el clic. Porque uno terminaba hablando de algunas especies o algunos grupos que son muy desconocidos para la gente en particular. Entonces, el biólogo, las biólogas marinas son gente que manejan información bien privilegiada, porque conocemos cosas que conocen muy poco de la población, y es súper importante porque ese conocimiento que se transmita, que se maneja, que se investigue, que finalmente se divulgue, es súper importante para poder mantener estos ecosistemas que son vitales, pero absolutamente vitales para la vida en el planeta. Así es, pues, Cristian. Qué bueno que pudiste desarrollar eso, vivirlo y hoy día te has transformado en uno de los Trabajar en principales eso. ecólogos a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel latinoamericano. Así que felicitaciones por todo eso. Y Gracias, te Rocío. agradezco haber participado en este conversatorio y agradecemos a todos ustedes por haber podido escuchar esto. Ojalá que sea para ustedes una buena enseñanza y que hayamos podido darles un poco más de conocimiento sobre lo que es nuestro hermoso mar. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. Chao. chao, chao.